estábamos en séptimo básico y yo no tenía ninguna banda en realidad. Yo me acuerdo que llevaba unos años tocando batería y mi sueño en ese momento, siendo chico, era tener una banda con quien yo pudiera tocar rock, metal. Y yo tenía unos amigos que sí tenían una banda. Dentro de esta banda estaba un cabro llamado Matías Bahamondes. Y fui cachando que este cabro tenía también unos gustos musicales parecidos a los míos. Yo los veía a ellos tocando y yo pensaba, esta sería bacán igual que paralelamente el Matías me conociera y tocáramos metal. Por motivos personales Matías dejó esta banda y al conocerme un poco más a mí, empezamos a tocar metal nomás y así fue como naturalmente nos fuimos conociendo. Yo llegué en séptimo al colegio en donde yo estaba. El Agustín iba de antes en el colegio, iba desde prekinder creo. Fue complicado para mí en particular adaptarme al colegio y empecé a conocer de a poco como a la gente que le gustaba el rock, le gustaba la música. Conocí, caché que en mi curso no había nadie. Y a raíz de eso conocí a unos cabros del curso del D que tocaban y les gustaba mucho la música y sobre todo el rock, que era lo que a mí me gustaba. A raíz de eso, con esos chicos formamos una banda que era como de otro estilo, era como rock psicodélico, que a ellos les gustaba Pink Floyd y esa onda. Y a mí la verdad como que me gustaba, pero no mucho, la verdad. Yo quería tocar Metallica. Me acuerdo que Juanito Chenenbeck, que era un compañero de ese curso del D, me dijo, oye, tenéis que conocer a Lobito, que él le encanta Metallica y está igual de rayado que tú. Y deberíais conocerlo y toca batería. Fue como, oh, interesante compartir algo en común con alguien del colegio que para mí era como entrar en un planeta nuevo, así. Y fue muy genial eso y ahí empezamos a tocar metal. Me acuerdo cuando Gonzalo estaba en la banda, éramos Gonzalo, Matías y yo. Pasábamos las tardes ensayando en el living del Matías y hubo una tarde que dijimos ya hay que ponerle nombre a esta cuestión porque en realidad ya se estaba haciendo un hábito y había que como hacerlo un poco más serio, ¿cachai? Y me acuerdo que nos fuimos a la pieza del Matías con su computadora a empezar a investigar. Nos metimos a buscar en el computador lugares extraños, como paranormales. Estamos en la casa de Bonde buscando un nombre y buscamos distintos nombres. Y uno de esos era buscar nombres de lugares. Y buscamos lugares que tuvieran alguna así como origen medio tétrico, tenebroso, un poco para jugar con la estética del metal. Y estábamos buscando y yo de repente encuentro Overton y se lo muestro. Digo, mira, Overton, un puente en Escocia donde los perros se tiran a morir, se suicidan. Y dijeron, oh, está buena la historia, pero más que la historia está bueno el nombre. El nombre está bien bueno, dejémoslo. Y así se llamó Overton. Independiente de si eso era verdad o no, nos gustó mucho como lo tétrico de la historia de la leyenda y pensamos que a partir de ahí se podían sacar muchas conclusiones, muchas como interpretaciones para temas que quisiéramos empezar a componer a futuro. Y también era el nombre de un puente así como grande, pesado, como que sonaba bien y nos gustó el nombre y me acuerdo que Agustín hizo los primeros logos de la banda. También pasamos por otro nombre, en verdad, como decía delante, Inferno y Garaje también. Pero Overton nos representó más y lo sigue haciendo hasta ahora. Luego de pasar harto tiempo con Gonzalo Vivero, como que uno cuando es chico empieza a cachar que los gustos musicales como que no cuajan mucho. Y como que queríamos ya en segundo, tercero medio se empieza a definir más como persona, así como lo que tú vas a hacer para el resto de tu vida. Y nosotros como que cachamos que la banda era algo que nos llenaba mucho y queríamos ponerle todo el empeño. Entonces nosotros empezamos como a buscar gente que estuviera más serio en el tema de la música. Y a raíz de eso conocimos a Cristóbal Gómez, que era un bajista de otro colegio, que se metió a la banda y con él empezamos a participar en competencias escolares.
eran tocatas a nivel escolar súper como comunes. Me acuerdo que se veían bandas que eran como nosotros, que también estaban empezando en todo esto. Me acuerdo que a esa edad también se produce un poco esta cuestión como de rivalidad, pero que es completamente normal y entonces se daban como concursos, festivales, quién sacó el primer lugar, el segundo lugar, qué sé yo, pero al final se pasaba súper bien y eso era súper entretenido. Yo creo que las participaciones más importantes fueron en el Festival Alcántara, que para nosotros fue como un sueño tocar en un escenario tan grande. Nunca habíamos tocado en un escenario tan profesional. Y también el Festival Huilopuyu también. Lo pasamos muy bien, era un día a las 12 de la mañana tocando muertos de calor, pero la música nos llenaba y éramos felices haciéndolo, aunque significara quizá no tocar en un lugar tan apto o que no te pescaran mucho por ser una banda escolar de covers. Y más encima no teníamos vocalista y teníamos que conseguir parches como Juanito Schonenbeck y Diego Pérez, que fueron los vocalistas que nos acompañaron en su minuto y participamos en esas tocatas. Claro, no tenían vocalista y me pidieron que los acompañara a estas tocatas específicas. Me pedían que los acompañara para ciertas tocatas específicas, no que ensayara todas las semanas con ellos. Pero lo pasamos muy bien, aprendí mucho tocando con ellos. Es una experiencia tocar metal, es algo que no había hecho antes y fue bastante único. Yo diría que cuando entró Cristóbal Gómez, el año 2015, fue más o menos cuando dijimos ya, aquí hay una base un poco más, un sonido más sólido. Hay más estudio de parte de todos los integrantes de la banda. Yo creo que aquí podemos considerar como una formación estable y ahí fue más o menos, 2015 yo diría que fue cuando se considera la primera formación oficial. Empezamos a conversar la idea de hacer algo propio y empezaron a nacer de forma muy espontánea las primeras canciones con nombres como borradores, como nombres como el porro, el conejo. Me acuerdo, eran nombres chistosos que le poníamos como para hacernos una idea de las canciones que estábamos haciendo, como la estética de las canciones. Centuries of Lies, que es nuestra primera placa, nuestro primer disco, bueno, se lanza en 2018, pero tiene toda una historia detrás, porque las primeras canciones de este disco se empezaron a componer, yo te diría, el 2014, ¿cachai? Éramos súper chicos todavía, bueno, entonces como que hubo un gran tiempo entre que empezamos a componer estas canciones y entre que se lanzó el disco. En Santiago me acuerdo que dijimos como ya vamos a empezar a concretar esto. Me acuerdo que con el año que llevábamos, que era el año 2017 finales, con ese año que empezábamos a entender un poco más de música, como que limpiamos un poco las canciones de cómo eran antes y se empezó a unificar todo esto y ya para finales de 2017 teníamos más armadas las canciones con una estructura más comprensible, como que los arreglos tenían un poco más de sentido. Y el Agustín fue a grabar baterías y yo estaba en Boston, me acuerdo, estudiando, y me llegaron las baterías y fue como genial esa sensación de sentir que tu música ya estaba plasmada en audio. Y después, sumado a lo que Yoav quería escribir encima de estas canciones, al final quedó un resultado súper interesante, que ni siquiera nosotros dos, Matías y yo, esperábamos que iba a pasar, porque en realidad Yoav siempre tiene mucho que contar y como que de alguna forma elevó la calidad de las composiciones a otro nivel. Y yo me acuerdo que le pregunté porque yo sabía que él conocía a más gente porque él era mayor que nosotros y que yo. Tenía como 2 años más y ya estaba como terminando la universidad. Y me acuerdo que
Y yo sabía que él conocía a mucha gente y yo le dije, oye, yo me podía ayudar un poco, que estamos tratando de buscar vocalistas. ¿Tú conocías a alguien que pueda cantar? Y me dijo, no conozco a nadie, pero yo lo puedo hacer. Y fue así, wow. Yo no sabía que él podía cantar y plasmar en letra ideas y hacerlo genial como lo hace. Yo no me esperaba eso, yo solo conocía su faceta de bajista. I believe back in 2017 or 2018, it must have been 2018, I had met Matthias at Berkeley in my final semester. And he had let me know that he was doing this record with his band down in Santiago. And he wanted me to do vocals for it, so I gave it a shot. And that album ended up being Centuries of Lies. I wrote the lyrics as brutally as I could, as honestly as I could, tracked them over here at Sonic Titan Studios, and a week later I flew down to Chile to do the release show. Centuries of Lies fue un disco prácticamente autogestionado, como hecho en casa, por así decirlo. Matías fue el productor, como yo diría la gran cabeza de este disco, y en realidad hizo una pega admirable, porque éramos unos cabros chicos en realidad. Con lo que se sabía en el momento, Matías supo llevar súper bien la batuta. Había que grabar los bajos, yo estuve a cargo de la grabación de ese disco porque no teníamos a nadie más que lo hiciera, no conocíamos a nadie. Y lo hicimos todos nosotros, y yo me fui a grabar a Cristóbal a su casa, pasamos un mes, me acuerdo, grabando bajos. Fue bastante extenuante la tarea, pero fue bien retribuida después porque quedó súper bien y quedamos contentos con el trabajo. Y en una semana que tenía de vacaciones grabé todo y me terminé lesionando porque era mucha la exigencia de los temas y como que me esforcé en que quedara lo mejor posible. Y me lesioné la mano y terminé con tendinitis de esa grabación, pero quedó bien. Y después Joab grabó sus letras geniales en Sonic Titan Studios en Boston. So the rest of the band is based in Santiago. I'm up here in Boston. So it's sort of the way that we operate is I show up on tour down there, and that's when we get to like get some ideas hashed out together. But most of it is them writing, and I have to come up with the icing atop. And I don't want to say it's easy, but it's more organic than you would think. I just need to have some time to ruminate on what I want conceptually to happen. And communication is really important. Be like, hey, can we extend this riff a little bit longer? I got an idea here. But the process is, I think, optimal. You know, for this sort of stuff, it suits it well. Me acuerdo que yo tenía clases particulares con Felipe Cortés, que es un gran baterista chileno. Tuve clases con él aproximadamente un año, y luego de este tiempo más o menos, me acuerdo que necesitábamos grabar batería de una forma, con una alta calidad. Yo no tenía las condiciones para hacerlo solo, y decidí hablarle a Felipe y decirle, oye, podemos coordinar, si es que se puede, algunas jornadas para que yo vaya a tu estudio a grabar las baterías del primer disco de nuestra banda, qué sé yo. Y no tuvo ningún problema, fue súper generoso con nosotros, muy simpático, y se armó ahí el lugar, la instancia para poder grabar este disco, que se grabó en mi caso en 2 jornadas, qué sé yo, el primer día 5 temas, el otro día 3 temas, pero fue una experiencia muy nutritiva. Yo en realidad tenía muy poca experiencia tocando y grabando con baterías reales, porque como les decía, yo tenía una batería electrónica y fue algo difícil, pero aguanté. Fue cansador, sí, pero se hizo, y en realidad para ese tiempo fue lo mejor que pude haber hecho, y estoy muy satisfecho con lo que quedó. Después, bueno, me tocó la extenuante tarea de mezclar el disco, porque de nuevo no teníamos a nadie, no teníamos tampoco recursos para poder mandar a mezclar con alguien, y
Y ahí me metí en clases particulares de mezcla porque quería aprender un poco más de esto y conocí al Pancho Arena. El primer acercamiento que tuve con la banda que fue a través de Matías con esta clase particular donde estuvimos mezclando. Matías estaba mezclando ese disco y tenía hartas como dudas con respecto a cómo seguir el proceso. Y en esa oportunidad en la clase estuvimos mezclando una canción que no recuerdo cuál fue, pero estuvimos mezclando una canción de ese disco. Y estuvimos conversando harto en relación como a las tonalidades que debería tener cada instrumento. Ese bajo que tiene ese disco es un bajo fretless, que tiene una sonoridad un poco distinta a lo que logramos nosotros en el disco nuevo. Por lo tanto, había ahí como algo que había que amasar para poder seguir adelante la mezcla. Entonces, yo creo que sí hubo algún aporte de haber nacido desde esa clase en relación a después a cómo Matías enfrentó el proceso de mezcla de ese disco. Después con esa amistad que surgió con Pancho, se gestó la posibilidad de que él hiciera el mastering de ese disco. Y él hizo el mastering de Centuries y quedó sonando súper bien para su minuto. Y ahí se cerró todo el ciclo de la grabación y todo. Y luego venía ya el momento de plasmarlo en disco físico. Nos conseguimos al gran artista José Canales, que unió las fotos que había tomado Cristóbal Gómez y generó toda una estética muy bonita de ese disco y quedó muy bien. El lanzamiento fue un momento que sin duda estábamos esperando hace mucho tiempo, que por fin teníamos los temas formalmente en un disco ya, ¿cachai? Y lo íbamos a poder mostrar también en vivo. Era nuestra primera tocata oficial como banda mostrando el álbum. Fue la primera vez que estuvimos los cuatro juntos. Fue genial ensayar un par de veces, compartir el ambiente de sala de ensayo y conectarnos a través de la música. Y en esa gira lo pasamos muy bien. No nos esperamos el recibimiento que tuvimos, sobre todo en Concepción, que era muy entretenido tocar con enfrente de la audiencia y pasarlo súper bien y ver el desplante escénico que tenía Joab y llevarse por la energía y la adrenalina de esos shows. Well, the first time I flew to Chile was my first time leaving North America, honestly. And it was really cool flying down, getting to rehearse with the band at the time. We had Cristobal Gomez in the band as the bassist. I spent a lot of time with him. We did one rehearsal and then we did the show. And it was my first show. I was terrified because not only was it my first show in Santiago, not only was my first show as a vocalist, it was like my first show being in this band. It was with the current lineup, it was unexpected because we had our previous bassist quit, I want to say 3 days before the tour started, and he agreed to do the first show still. And this is like a send off, ending things on a good note, and we miss him dearly. But it was our I want to say the second show of that tour was my first time getting to play with Felipe. And so this current lineup, we didn't know that he was going to be our bassist until, I want to say, near the end of that tour. He decided, yeah, I'm down to keep doing this. You know, it was a good chemistry. We just weren't sure if it was going to last, but I'm fucking excited as fuck to keep doing it. Yo conocí a los chicos de Overtune en el año 2018, si no me falla la memoria, que fue para el lanzamiento de su primer disco, del Century. Y en esa época yo estaba tocando con un amigo que se llama Gonzalo Sangüesa. Entonces nosotros tocamos como teloneamos los chiquillos en su lanzamiento. Y ahí los conocí, pues. De hecho yo generalmente si ando apurado, puta, puedo tocar y termino y me voy, ¿cachai? Ese día casualmente me quedé un rato a mirar y quedé impactado, así. De verdad que de todos los años que llevo metido en la cuestión no había conocido una banda
de metal que se viera tan potente en vivo, ¿cachai? Sobre todo el Joab, que tiene un desplante así como impresionante. Es una cuestión que uno no está acostumbrado a ver de acá, ¿cachai? Después cuando supe que él no era chileno, ya como que entendí un poco más de dónde venía, pero... Y yo me acuerdo que yo me estaba recién cambiando de casa, así que tenía el departamento así completamente desarmado, y un día mientras yo estaba ordenando mis cosas me llamó el Matías. Y me decía, oh, ¿cómo estás? Y la cuestión, yo dije, oh, qué raro que me llamara, porque nunca hablábamos, ni así como personalmente. Me dice, puta, ¿sabes qué? Tenemos una gira en una semana más y nuestro bajista se bajó. Y creemos que tú eres el único que puede hacer la pega de venderse todos los temas de una semana para otra y cumplir con una fecha que eran como, no sé, 8 fechas, 10 fechas, algo así, por el centro sur de Chile. Así que, puta, yo tengo el problema de ser yes man, así que siempre digo que sí. Como que dije, ya, démosle, pues. Era entretenido el desafío de, en el fondo, acoplarme a una cuestión en tan poco tiempo, ¿cachai? Así que era como un desafío personal también, y como la música me gustaba, y acepté. Así que así llegué, así que en realidad siempre nos reímos de esto, pero hemos tocado más en vivo que las veces que hemos ensayado, porque alcanzamos a ensayar así como 2 veces antes de irnos, porque de hecho creo que el Joab no había llegado todavía de Bustos cuando pasó esto, así que el Joab llegó un par de días antes, empezamos a ensayar 1 o 2 días así como lo justo y empezamos a tocar. Entonces al final hicimos la gira completa y habíamos ensayado un par de veces antes de eso, ¿cachai? Y se pasó muy bien y es genial estar un par de semanas juntos con tus compañeros de banda, casi viviendo y compartiendo una vivencia tan importante como es llevar tu música a otros lugares. Y eso es muy, muy bonito. Fueron momentos súper muy chistosos, obviamente, muy graciosos, donde son momentos en que uno siente que gana mucha experiencia en muy poco tiempo, y es como que uno siente que está mejorando mucho en realidad, porque uno no solo se mejora en el instrumento, sino que en la relación con la banda, y se siente una madurez especial estar con una banda en otra ciudad tocando, después moverse al otro día para tocar en otro lado.